Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión del Despertar Electoral que organiza la Escuela Judicial Electoral en coordinación con la editorial Tirano Blanc. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña el maestro José Raimundo Díaz Fernández, a quien agradecemos mucho el espacio para venir a hablar sobre un tema de gran relevancia y que podemos coligar con la materia electoral, desde luego, que es los casos de violencia laboral, cómo juzgar casos que involucren violencia laboral en los centros de trabajo estándar nacional e internacional. Voy a permitirme presentar brevemente la trayectoria profesional y académica del maestro Díaz Fernández para darle el uso de la voz. Él es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, Oaxaca. Es especialista en amparo y procesal constitucional por la Universidad Iberoamericana de Puebla, especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, con sede en Toledo, España, y asimismo es maestro en Derecho Público por la Universidad Iberoamericana de Puebla. En el ámbito profesional ha desempeñado diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es secretario de base adscrito al 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México. En su trayectoria docente podemos destacar que ha impartido clases desde el año 2019, es coautor del libro Derechos y Garantías, una perspectiva iberoamericana y europea, y su actividad más reciente fue como ponente en el curso Género y Administración de Justicia, impartido en la Escuela Federal de Formación Judicial. Bienvenido, querido maestro. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad que es un honor tenerte aquí el día de hoy. Te cedo el uso de la voz y desde luego al final de su ponencia tendremos el espacio para las preguntas o dudas que tengamos. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente. Quiero agradecer a la Escuela Electoral y a la editorial tan amable invitación, y en especial a la doctora Wendy Jarquín. Querida Wendy, muchísimas gracias por tan amable invitación. Siempre será un gusto participar en este tipo de actos académicos. El día de hoy hablaremos de cómo juzgar casos que involucren violencia laboral en los centros de trabajo. Y quiero comenzar esta conferencia con una primer pregunta, y creo que el tema de la violencia laboral es algo que a todo mundo nos atañe, y quiero hacer el siguiente detonante para iniciar la conferencia. ¿Hemos sufrido violencia laboral en algún punto de nuestra vida laboral? ¿Sabemos qué es una definición acerca de la violencia laboral? ¿Y qué mecanismos tenemos para afrontar el tema de la violencia laboral? La otra vez, escuchando a una persona que había sufrido un tema de violencia laboral, dice que en un primer acercamiento se había consultado a un abogado y le decía: es que sufro yo violencia laboral y ¿qué puedo yo hacer? Y que el abogado le decía: bueno, a lo mejor te tienes que esperar a que te corran para ejercer las acciones legales. Esa es la respuesta que queremos, o ese es el primer acercamiento que debemos tener al tema de la violencia laboral. Me parece que no. Y en esta conferencia hoy vamos a ir encontrando las respuestas legales al tema de la violencia laboral y qué es lo que se tiene que afrontar. Y la primer cuestión acerca de eso, y que yo siempre le pido a mis alumnas y a mis alumnos, es pensar fuera de la caja. Si tenemos y afrontamos o tenemos las mismas iniciativas, tendremos los mismos resultados. Tenemos que pensar pues fuera de la caja para tener resultados diferentes y que acerquemos más el tema de la justicia a la violencia laboral. Una primera cuestión entonces es definir qué es la violencia laboral. Millones de trabajadoras y trabajadores tienen sus cicatrices a cuestas sobre el tema de la violencia laboral. Es un tema muy doloroso que fue incluso analizado por la Organización Internacional del Trabajo
Como ustedes saben, la OIT es la única organización de las Naciones Unidas que se integra de manera tripartita, que se crea justamente en 1919 y que se crea por representantes de gobiernos, de trabajadores, trabajadoras y empleadores, para atender justamente este tema, este reclamo respecto del trabajo. La OIT se pone a trabajar respecto del tema de la violencia laboral para generar un tratado internacional que dé una respuesta al tema de la definición en materia de violencia laboral en todo el mundo y que el tema de violencia laboral sea el mismo, la definitoria, tanto en México como en Suiza. ¿Qué es la violencia laboral entonces? Lamentablemente y como una crítica constructiva, nuestra Ley Federal del Trabajo y nuestra normatividad nacional es un poco limitada para definir el tema de violencia laboral y por eso es que se dan esta solución, estas respuestas tan incompletas, porque si solamente vamos a regir nuestro actuar en el tema de la legislación federal, que es el tema de la Ley Federal del Trabajo, pues no encontraremos una solución justa al tema. La Ley Federal del Trabajo prevé, por ejemplo, solamente la definición de hostigamiento, no como tal el tema de violencia laboral, habla acerca de acoso sexual, pero solamente nos da un acercamiento al hostigamiento, es decir, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real. ¿Qué crítica le podemos dar a esta definición tan limitada de la Ley Federal del Trabajo? Pues que ya de entrada presupone que solamente la violencia laboral se puede dar respecto de la parte patronal a hacia la parte trabajadora. Cuando esto, pues evidentemente no pasa totalmente así, porque tendremos casos de violencia laboral que se dé entre los propios compañeros del centro de trabajo e incluso de la parte trabajadora a la parte empleadora. De entrada, este es un concepto un poco limitado. También tenemos una NOM, la NOM 35, que define o da lineamientos acerca, pues justamente de la salud en el trabajo, que viene también con un primer acercamiento al tema de la violencia laboral, pero que también lo limita porque nos define que la violencia laboral son aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador que puedan dañar su integridad y su salud. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que me digan, bueno, maestro, entonces, ¿qué será violencia laboral? Si me piden algo en mi trabajo, ¿será violencia laboral o no será violencia laboral? ¿Y cómo podemos acercarnos a este panorama? ¿Qué pasa y cómo se puede definir? Al respecto, hay un primer precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la segunda sala en el amparo directo 47-2023, fallado por unanimidad de votos. Y en este primer precedente, la Corte empieza a definir el tema del acoso laboral, el tema de la violencia laboral. Yo quiero comentarles, hoy este precedente ya está superado y en breve les diré por qué, pero una pequeña crítica a este precedente es que nos establece que para que se dé el tema del acoso laboral, tiene que ser de alguna manera sistemática, incluso hay una tesis aislada que nos habla del mobbing y que nos dice que un acto aislado no se considera violencia laboral. Este tema ya fue superado por la OIT a nivel internacional para decirnos, a ver, un solo acto sí puede presentar o representar violencia laboral y no necesitamos que se dé de manera sistemática. Este precedente de la segunda sala fue superado. ¿Por qué? Porque en 2023 adoptamos el convenio 190 sobre la violencia y el acoso de la Organización Internacional del Trabajo. A la OIT le tomó 100 años crear un convenio de violencia laboral después de su creación. Y quiero decirlo, fue un tema muy complejo la adopción de este convenio en el tema de los expertos que se tuvieron que sentar a la mesa para intentar definir y que no se levantara nadie de la mesa, porque como es una organización tripartita, al final tenemos que sentar a todos en la mesa para poder decir, llegar a un consenso del tema de definición de violencia laboral, pero también en el tema de eficacia de los tratados internacionales, por ejemplo, para que resulten eficaces los tratados, hay algunos que ponen como margen
que hasta que 30 Estados miembros lo adopten, tendrá obligatoriedad. Entonces, que depende no solamente que sea letra muerta, de que nos pongamos a escribir sobre qué definiciones tengamos, sino que los estados parte adopten estas legislaciones. Quiero comentarles, el 21 de junio de 2019 se adopta este convenio en Ginebra de la OIT y es aprobado por la Cámara de Senadores de nuestro país en abril de 2022 y finalmente firmado por el Ejecutivo Federal el 7 de abril de 2022. A partir del 6 de julio de 2023, el convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en la organización del trabajo, pues es obligatorio en nuestro país, y si queremos definir un tema sobre violencia laboral, tendremos que acudir al convenio 190 como un referente a nivel internacional que nos dé un poco más de respuestas. ¿Por qué? Un acercamiento nada más, ¿por qué es tan ambicioso el convenio 190? Porque este convenio 190 regula aspectos que a lo mejor no han sido visibles. ¿Y a qué me refiero esto? Hay ciertos puntos donde tenemos el tema de los, por ejemplo, los practicantes judiciales, los residentes en hospitales, ¿no? Algunos temas que a lo mejor algún prestador de servicio social no es considerado como parte un trabajador, pero que está protegido por el convenio. El convenio lo que se trató justamente es de proteger todas las aristas, por ejemplo, el tema de proveedores, el tema de clientes que llegan a un centro de trabajo y cómo impacta en el mundo laboral. El convenio no es limitativo y engloba justamente todas las aristas. Y, por ejemplo, de manera rápida, les decía, oye, ¿qué es violencia laboral? El convenio nos permite hacer un primer acercamiento respecto del tema de la violencia laboral y nos dice que la expresión violencia y acoso en el mundo de trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas tales de comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiestan una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Como vemos, el convenio no es limitativo, dice que un solo acto puede representar violencia y acoso y que al final trata justamente de englobar todos. Esta es justamente la definición que le da el convenio a la violencia y al acoso. Y pues un punto muy importante es que el convenio no delimita el tema de la violencia, sino lo expande. Y como por ejemplo, recomendarle a las empresas, a los empleadores, cómo definir este tema de la violencia laboral o cómo mejorar el trabajo digno, los espacios saludables, la OIT tiene varias guías de acción para el tema. Les recomendaría, por ejemplo, consultar la guía de trabajo digno que tiene la OIT y en especial la guía de violencia y acoso en el trabajo, que es guía práctica para las empresas, donde nos dice qué se considera y qué no se considera violencia. Porque bueno, también la realidad es que hay que traer justicia a las partes que han sufrido violencia laboral, pero también hay que desincentivar las denuncias frívolas, donde no existía violencia laboral y que eso merma el tema de la administración de justicia. Creo que hay que tener una justa medianía y un balance en el tema de encontrar los casos de violencia laboral, pero también de incentivar los temas de las denuncias frívolas que no tendrían que tener cabida porque no representaban violencia. Por ejemplo, les invito a consultar esa guía de violencia laboral de la OIT porque nos dice, a ver, si yo llego tarde a mi trabajo y mi jefe me dice, oye, tienes que llegar temprano, o si mi jefe me está dando una instrucción directa, legítima, pues no es violencia laboral. Si te dicen, oye, llegaste a las 11, puedes llegar a las 9, evidentemente es una exigencia legítima. Bueno, si entonces ahorita te están dando una instrucción y te están dando groserías, evidentemente, o están usando otro tipo de vocabulario, con falta de respeto, evidentemente que no se estará respetando la dignidad de la persona y que indudablemente será violencia laboral.
Cada caso es analizar, se debe analizar caso por caso para ver las aristas que se tiene y ver cómo podemos verlo. Pero bueno, regresando entonces, ya tenemos una definición que nos da el convenio 190 de la OIT de violencia laboral, pero ahora quiero el tema de decir, oye, hay violencia laboral en mi centro de trabajo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Si viene una persona a decirles, oye, estoy sufriendo violencia laboral en mi centro de trabajo, ¿qué debo hacer? ¿Qué acción legal tengo que tener? Que esa es la principal respuesta que debemos dar. En esta conferencia ese fue mi objetivo de decir, irnos del trabajo será la respuesta. Yo creo que tenemos una deuda histórica con aquellas personas que han sufrido violencia laboral en sus centros de trabajo y que no les ha quedado de otra que irse con la zozobra que implica no tener trabajo, no tener las prestaciones y que no quisieron alzar la voz. Porque una realidad que tenemos es que cuando alguien levanta la voz hoy dicen, es el que no quiere trabajar o es esta persona que se está quejando. Bueno, yo creo que lo que tendríamos que ver en estos temas es ver si existió o no violencia laboral, más allá de todos estos sesgos o estos prejuicios. Deberíamos de decir, detenernos y decir, pues hay que investigar si se dio o no, porque tampoco podemos creerle a priori, pero tampoco podemos desestimar el relato, sino tenemos que llegar al fondo de lo que pasó. Es lo que se necesita y yo creo, ahorita lo vamos a ver el tema de déficit probatorio, pero ¿qué tenemos que hacer? Si ustedes me digan en términos de Ley Federal del Trabajo, pues solamente la Ley Federal del Trabajo regula y dice, si es que hay violencia laboral, pues habrá una indemnización, si quieres te puedes ir, y habla nada más en específico del tema de la rescisión de la relación de trabajo. Pero si yo les dijera, hay una mujer embarazada que tiene 7 meses y que está sufriendo violencia laboral o acoso, esa mujer embarazada se va a querer ir con una indemnización y el juicio. Yo creo que no sería la solución, porque va a querer que seguridad social para cuando nazca el bebé, va a querer el tema de guarderías y sobre todo va a querer que no exista violencia laboral por el tema del embarazo, que es lo más importante. Yo creo que los temas de violencia laboral tenemos que alzar la voz para que ya no pasen y que se siente un precedente. ¿Qué pasa aquí el tema o cuál es la respuesta legal? Hay muchas vías, desde la vía penal, desde la vía civil, desde la vía administrativa, dependiendo, pero hoy vamos a hablar de la vía laboral. Cualquier abogado, cualquier persona puede promover ante los tribunales laborales derivado del convenio 190 de la OIT. ¿Y qué podemos decir? Si estoy sufriendo violencia laboral, voy a poder demandar mediante un juicio que se termine el tema de la violencia laboral, que existan medidas reparatorias hacia mi persona, indemnizatorias, que incluso la empresa, si es que no tiene, por ejemplo, establezca protocolos de actuación. Porque ¿qué establece el convenio 190? El convenio 190 nos dice que cuando existe un tema de violencia o acoso, debe haber una atención temprana en las empresas que propongan una solución o que resuelvan el caso y que no nos tengamos que ir ante los tribunales. Esta nueva dinámica de hoy por hoy exige que las empresas sean responsables y que establezcan protocolos y mecanismos para atender el tema de la violencia laboral. Bueno, ya si no existe en la empresa, podemos a través de la violencia, del tema de violencia laboral, ver ante el órgano jurisdiccional y decir, ¿sabes qué? Hay violencia laboral, quiero medidas reparatorias, a la mejor atención psicológica por lo que sufrí, que se establezcan protocolos en la empresa y que no vuelva a pasar, que es lo más importante. E incluso se pueden solicitar medidas precautorias para que de inmediato se atiendan y la violencia laboral cese, que es lo más importante que se tendría que hacer de una medida inmediata. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda histórica con aquellos que no fueron escuchados. Y aquí viene un tema muy importante que tenemos que entender y que en especial hay que permearlo en todo el sistema para que podamos tener diferentes resultados con el tema de la violencia laboral. Las trabajadoras y los trabajadores y las y los litigantes deben tocar la puerta del órgano jurisdiccional.
deben activar sus demandas y decir, en términos del 190, vengo a demandar que termine la violencia laboral. Porque si es que no se toca la puerta, pues obviamente no va a empezar justamente el tema de resolver estos casos. Y viene otro tema más interesante para empezar con las conclusiones del día de hoy, con el tema del déficit probatorio. Como tema importante es que la Ley Federal del Trabajo regula que el trabajo digno y los espacios libres de violencia son una cuestión de orden social que le interesa a la sociedad. Es una cuestión casi de orden público. ¿Por qué? Porque si tenemos espacios libres de violencia, la productividad aumenta. Porque si tenemos espacios libres de violencia, la gente trabaja feliz, y si la gente trabaja feliz, hay más productividad. Y bueno, esa tendría que ser la regla, porque evidentemente, ¿cuánto tiempo pasamos en el centro de trabajo? Muchísimo, creo que es una gran parte de lo que pasamos. Pero también es importante decirlo, hay una gran deuda que tenemos que reparar, y este tipo también va dirigido a parte de las personas juzgadoras, ahora en materia de trabajo. Tenemos que dar mejores soluciones a los casos, es una realidad. Y no nos podemos quedar con un tema de déficit probatorio, de decir es que como no se probó, te tengo esta solución. Tenemos que tener las soluciones, sí, tenemos que tener la verdad del expediente, y el papel del juez, de la juez en materia de trabajo tiene que ser un papel más activo en encontrar la verdad y no decir, ¿sabes qué? Pues no hay pruebas, o sabes que no probaste, o como existe esta presunción, pues pasa esto. Necesitamos que se active el órgano jurisdiccional y que recabe las pruebas que se tienen que recabar para que esta exigencia legítima de la ciudadanía que quieren una justicia de verdad se haga real. Mientras no veamos a un expediente como una oportunidad de desentrañar la verdad y decir, aquí pasó esto, yo recabé estas pruebas, y a lo mejor esta demanda que tú dices era cierta, o a lo mejor no, y era una denuncia frívola. Y entonces tendremos una solución más justa y le podremos decir a la sociedad, esta es la verdad. Pero debe ser una verdad basada en las pruebas, una verdad basada no en una falta o en un déficit probatorio, porque eso no le abona a nadie. No le abona porque genera impunidad, porque genera una mala práctica que tenemos que abolir en el mundo de los abogados y las abogadas, y porque al final no da una respuesta legítima de lo que la sociedad espera de la justicia, y más en el tema del mundo de trabajo, de la violencia laboral. Para que la violencia laboral sea erradicada, castigada, sancionada y se termine, evidentemente tendremos que alzar la voz, evidentemente tendremos que dar otras respuestas, pero partiendo de pensar fuera de la caja, de tener otras vías y no pensar solamente, porque les voy a decir algo, si solamente nos quedáramos, por ejemplo, lo que nos dice la legislación nacional o la Ley Federal del Trabajo, tendríamos un mensaje limitado y sesgado al respecto. Pero bueno, ojalá el tema de la violencia laboral que hoy traemos a la mesa cambie, se genere más justicia para quienes tienen sus cicatrices en todo el mundo respecto de los temas de violencia laboral, y que respondamos a esa deuda histórica que tenemos y a ese llamado legítimo de la sociedad, que la justicia tiene que llegar a nuestro país a través de justamente tener la verdad del caso, de lo que pasó con base en las pruebas. Muchas gracias. Muchas gracias, querido maestro. No sé si hay alguna duda en el público o alguna inquietud. Sí, Carito. Yo tengo una, con permiso de Carito, ya luego le doy el uso de la voz.
sería, maestro, en los casos de violencia laboral, ¿hay algún protocolo, existe algún protocolo para juzgar estos asuntos, claro, en el ámbito jurisdiccional? ¿Y qué pasa con estas pruebas? Tú decías, hay que juzgar conforme a la verdad, pero en muchas ocasiones no tenemos pruebas directas, ¿no? De que sucedan estos casos, ¿no? Entonces, se juzgaría con base a indicios, se da también la inversión de la carga de la prueba, hay alguna presunción de veracidad de lo que alegue la posible víctima, ¿no? De estos casos. Yo me quedo con esa duda y pues le damos el uso de la voz a Carito. Sí, no sé si se escucha o le pasamos el... Muchas gracias. Muchas gracias. Primero agradecer su presencia, maestro, y además de coincidir con las dudas que tiene la doctora Jarquín, a mí me gustaría preguntarle en el ámbito jurisdiccional que está cambiando con toda la transformación del Poder Judicial, ¿qué panorama usted espera respecto de las demandas laborales y si éstas tendrían buen fin? Me refiero precisamente por las pruebas, ¿no? ¿Qué caudal probatorio puede tener una persona que se queja de un desempleo que puede ser masivo? Quizás los desempleos masivos no precisamente conlleven a violencia laboral, pero algunos pudieran derivarse de ellos. Pero, ¿qué porcentaje usted considera que llegará a los tribunales y qué tan difícil sería probar esta cuestión? Gracias. Creo que son muy buenas preguntas. Empezando con el tema de la pregunta de la doctora Harkin, habría que ver, porque pues, si estamos hablando de la iniciativa privada, cada empresa tendría que establecer sus protocolos, o yo invitaría a que vayan a checar el convenio 190 para establecer sus protocolos de actuación eh, respecto a ese tema. Incluso si ustedes buscan en las páginas de la Secretaría del Trabajo, podrán ver algunos cursos al respecto que yo los invito a consultar. En el tema de la iniciativa privada, pues cada empresa tendría que establecer un protocolo de actuación. En el tema justamente ya hablando del burocrático y existe actualmente, hay un protocolo que yo les invitaría a consultar, el Manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral, que es un excelente compendio que nos trae muchas luces al respecto y que es muy interesante. ¿Qué pasa aquí con el tema de la carga de la prueba? Bueno, en el tema de la carga de la prueba es un tema pues complejo. ¿Por qué? Porque tendríamos que analizar cada caso en particular. ¿Qué pasa, por ejemplo, que si en el tema de violencia laboral eh, tenemos un tema de acoso sexual y que involucra el tema de violencia sexual, ¿no? Evidentemente tendríamos que atender ahí al tema de la normatividad internacional, por ejemplo, en el tema de las demandas de las mujeres, de cómo ocurren este tipo de actos, que evidentemente, ¿qué nos han dicho? Que dada la mecánica en que se dan estos casos, pues se genera una presunción de la existencia y que al final, ¿qué tendría que probar la otra parte? Pues que no sucede así, para justamente tratar de erradicar la violencia histórica y esta deuda que tenemos con las mujeres y el sistema. ¿Qué pasa? También algo muy interesante, y les voy a traer un caso que tuvimos en el tribunal colegiado hace mucho tiempo, justamente respecto de la carga de la prueba, las cuestiones. Venía reclamándose un despido injustificado. Esta mujer me dijo, ¿sabes qué? Pues lo que no pasa en México, yo creo, el tema, me quieren correr
o me corrieron antes de que naciera mi bebé para no darme los meses porque no voy a estar. Y por ahí están alzando la mano de que son cosas que pasan tristemente, muy tristemente. Aparte de que el tema es muy sensible, de que pasó y demanda este despido injustificado, dices que me corrieron. Me corren y antes de que naciera para no dar todo el tema de seguridad social. Demanda, derivado del despido injustificado, la reinstalación y dice, bueno, yo quiero que me reinstales y todo eso. Empieza a pasar el juicio y pasan 3 meses. Y de repente de los 3 meses, algo raro pasa ahí y dice la trabajadora despedida, ¿sabes qué? Ya no quiero mi reinstalación. Sí quiero que se vea la acción de despido, pero mejor dame la indemnización. Y cambia, ¿no? Estábamos analizando el caso y cuando a mí me pasan el proyecto para revisar, yo le decía, a ver, momento. ¿Esta decisión de cambiar la acción es una decisión libre o no? Porque si me vas a decir que ya no quieres regresar para que no tengas problemas, para que te vengan a hacer lo mismo, esa no es la solución. O eso no es la respuesta que se le tiene que dar de parte del órgano jurisdiccional. Tenemos que erradicar y que tenemos que tener espacios libres de violencia. Y no es la solución cambiar la acción y correr. Los órganos jurisdiccionales tendríamos que darle una respuesta que aliente a esas personas a ver si y tomar una decisión en libertad. Lo que ahí propusimos, dijimos, a ver, vamos a reponer el procedimiento y dime, ¿de verdad quieres tu reinstalación o la indemnización? ¿Por qué? ¿Y por qué yo me puse a analizar el caso? Porque dije, a ver, si fuera una mujer embarazada que me despiden y estoy a punto de tener a mi bebé, pues que quisiera la reinstalación para que me dieran mi incapacidad, para que me fuera yo a cuidar a mi bebé, para que tenía yo el servicio de guardería, ¿no? O por lo menos esa es la respuesta que se le tiene que dar al analizar el caso y decir y ver, ¿fue una decisión tomada en libertad o no? Porque lo que tenemos que incentivar es que haya justamente una respuesta integral a ese reclamo, porque a lo mejor si tú tomaste una decisión con miedo de decir no quiero alzar la voz, podemos hacer una reconsideración de decirte te vamos a dar todos los mecanismos para que tú puedas tomar una decisión en libertad y establecer todos los candados y los seguros para que tú puedas regresar a tu centro de trabajo con esa libertad, porque eso no le abona a nadie. El correr no abona a nada, pero también tenemos que dar las salvaguardas para que cuando levantes la voz no sientas ese miedo y que la respuesta del órgano jurisdiccional sea una verdadera tutela de tus derechos, ¿no? Porque de nada va a servir que yo alce la voz para regresar a un mismo escenario en el que me vuelva a ir 4 meses después y solamente me revictimicen. O sea, yo les diría, se repuso el procedimiento, yo les diría, oigan, van a haber medidas, van a haber providencias para que yo regrese, me van a regresar a reinstalar y yo voy a tener esta salvaguarda y regreso, por supuesto, por supuesto. Es un tema complejo el tema de la carga probatoria porque tendremos que analizar caso por caso, dependiendo, por ejemplo, el tema de las mujeres embarazadas con el foro de maternidad o reforzado que tienen, e incluso, por ejemplo, si eres una trabajadora de confianza y estás en periodo de embarazo o en lactancia, tienes el fuero reforzado y aunque seas de confianza, no te pueden correr, a menos de que se compruebe una causa, porque hay una presunción del tema de violencia. ¿Y hasta cuándo es? Es, por ejemplo, durante el embarazo y durante la lactancia. ¿Qué periodo incluye la lactancia? Por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura Federal, las madres tienen derecho a la lactancia del bebé o de la bebé por los próximos 2 años. Entonces, estamos blindados en este fuero de maternidad durante el tiempo de la lactancia por los 2 años.
¿no? O sea, yo no estoy alentando que al final no se pueden despedir a estas personas, pero al final el tema es que tiene que ser una decisión justa y que no tiene que ser la causa el embarazo o la lactancia. Evidentemente eso no puede suceder y que necesitamos darle justicias. Y hablábamos también del porcentaje de las denuncias. Bueno, yo creo que ese es un tema muy triste y lo podremos, y vamos a hacer aquí voy a contestarles con esto. Si sufrieran el tema de violencia laboral por parte de la patronal, si hay un tema de acoso sexual, por ejemplo, por la parte patronal, ¿quiénes de ustedes denunciarían para el tema de un despido, cualquier cuestión y los corren, por ejemplo? Yo les preguntaría, ¿quiénes denunciarían y quiénes no denunciarían? A ver, levante la mano, ¿quiénes denunciarían? No. Estamos 20 en este auditorio y veo 4 manos levantadas y de esas 4 levantadas, 2 las veo medio levantadas. ¿No? Entonces, no sé, creo que sería un 10%. Es justamente eso lo que tenemos que abonar. En la medida en que haya de verdad respuestas a los casos de violencia laboral, las víctimas van a levantar la mano. Van a levantar más la mano cuando tengan las salvaguardas necesarias, cuando los órganos jurisdiccionales les den esa seguridad. Evidentemente, es una tarea inacabada, pero también es un reclamo para las juezas y los jueces en los órganos jurisdiccionales. Yo siempre he dicho algo muy interesante porque ya les prometo que concluyo en 5 minutos. Por ejemplo, en Ley Federal del Trabajo, ustedes saben con la reforma en materia de trabajo, en el nuevo sistema de justicia laboral viene la conciliación como una etapa prejudicial y obligatoria, sentarte a la mesa para conciliar. Que hay que cambiarnos el chip con el tema de la conciliación. Yo siempre digo, si te vas a sentar a la mesa y no vas a modificar tu postura o no vas a escuchar lo que te van a decir, no te sientes, porque así no funciona el proceso de la comunicación. El proceso de comunicación en la mesa es sentarte a ver si el otro me convence. Esperemos que me convenza o a lo mejor yo lo convenzo, pero te tienes que sentar a la mesa sí para conciliar. ¿Qué pasa en los temas de conciliación? Hay algunos temas exceptuados de conciliación. Es decir, evidentemente habrán algunos temas en la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, el tema de la discriminación, el tema de la mujer embarazada, que te dicen la Ley Federal del Trabajo, no te vas a sentar a la mesa, porque no te voy a sentar a la mesa con el presunto agresor o la agresora. Voy a cuidar esta parte. No te sientas a la mesa. Está bien. Y habla la Ley Federal del Trabajo de indicios razonables en esos casos, porque evidentemente no estamos ya en juicio todavía, está nada más la demanda, tú narras, exhibes las pruebas en ese momento y de ahí el juzgador o la juzgadora va a tener que advertir si hay un indicio razonable de discriminación por razón de género, por orientación sexual, por temas de embarazo. Y si ve que existe un indicio razonable de este tema, nos vamos a saltar la conciliación y vamos a ir directo a etapa de juicio. Yo siempre he dicho, hay que tener mucho cuidado con esos casos porque hay veces que dice en el auto admisorio, no probaste, no se advierte un indicio razonable, te tienes que sentar a conciliar. Y yo digo, cuidado con esos casos, porque a lo mejor tu abogada o tu abogado o tú mismo dirás, sabes que voy a promover amparo, no me parece una decisión justa. Está bien, a lo mejor esa cuestión va a ser reparada vía amparo, pero el mensaje social que le estamos dando a las víctimas, ¿qué es? No te creo. Creo que hay que tener cuidado también con ese tema.
y tratarlo con la delicadeza, con la sensibilidad que amerita. Es muy importante pensar fuera de la caja, sí, y abrir la puerta. Lo que hoy necesitamos en el tema, y perdón que yo lo diga, de conciliar o no conciliar, al final va a irse a juicio. ¿Qué queremos? Que se abra la puerta. ¿Qué queremos? Que se resuelva de fondo. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Y también en el tema de la carga probatoria, sí habrá una presunción y todo eso. Y me decían ya para cerrar, hay que analizar el caso dependiendo qué pasa, cuestiones de género, de discriminación por orientación sexual y el tema de las pruebas y recabarlas. Yo creo que aquí los jueces y las juezas tienen que tener un papel muy importante para que no se quede más allá el tema de la carga de la prueba, sí, que será la regla, pero también un papel de voy a investigar y revisar todo esto. Es decir, y a mí me gusta citar una jurisprudencia, por ejemplo, en materia de trabajo. Hay una jurisprudencia por ahí que dice que los FDIs en materia de trabajo sí van a aprobar el pago del salario siempre y cuando se demuestre que se le entregaron a la parte trabajadora, ¿no? Y yo he visto algunos fallos que dicen, pues sí está el CFDI timbrado, pero ¿qué crees? No está la firma de la parte trabajadora que recibió el salario. Y entonces, patrón, te condeno a que pagues el salario. Esa es la respuesta que queremos hoy como sociedad. Y si el trabajador ya recibió ese salario, ¿no podríamos pedir el informe para ver si cayó ese dinero o no cayó dinero en la cuenta? Porque no se trata de aquí quién lo hace más mal para que alguien gane. Se trata de que tengamos una decisión justa y que al final respondamos al reclamo legítimo de la sociedad, que ¿qué se busca? Justicia de un lado o de otro. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si quedó alguna duda, alguna inquietud. Sí, o sea, no consuela saber que solo 2 personas y me sumo yo que no levanté la mano. Pero yo creo que también, a ver, es parte de un poco el temor de las consecuencias que pueda traer, también económicas, porque pues, para ir a un juicio hay que erogar un dinero, el tiempo. Y que no conocemos también, yo creo que eso es importante, ¿no? No conocemos bien todos estos términos, eh, en cómo se define esta violencia laboral, ¿no? Yo lo extrapolo un poco a la violencia política contra la mujer por razón de género. No todo va a ser violencia laboral, no por ser únicamente mujer puedo definir que sea, se tiene que demostrar, tengo que yo conocer esto. Yo creo que sí, dentro de nuestros centros de trabajo deberían de darnos esa capacitación para que contemos con esas herramientas y a veces la ignorancia nos genera esa incertidumbre y ese miedo para poder actuar. Yo te agradezco muchísimo, maestro Raimundo, que hayas venido, que nos hayas acercado a este tema. Sé que para muchos y muchas de nosotros es importante tratar no solamente lo político electoral, sino también lo que nos atañe en nuestro ámbito laboral. Generó también muchísima inquietud en las redes sociales y están esperando la transmisión. Desgraciadamente no la podemos hacer en vivo porque es sesión hoy de sala superior, pero me imagino que al momento en que la hagamos, si hay alguna pregunta, inquietud de parte de quienes nos sigan por las redes sociales, la pueden hacer llegar y con gusto yo creo que el maestro, y aquí ya te comprometo, nos puede también ayudar a resolverlo. Bueno, y dicho eso, a nombre del director de la Escuela Judicial Electoral, del doctor Luis Octavio Vado Grajales, y de la directora de la editorial Tirano Blanc México, María Goerlich León, te doy esta constancia y el agradecimiento por tu participación y por cedernos esta parte de tu tiempo. Muchísimas gracias, querido amigo. Agradecido soy yo.